Le doy la más cordial bienvenida a un encuentro sincrónico en la cual pues prácticamente ya comprende lo relacionado con los tres últimos documentos en la cual pues ya he visto que lo han presentado como lo son la constitución de hipoteca, o sea, la constitución de hipoteca que es derivada del contrato de préstamo, el poder y la sociedad. Sobre todo de estos tres documentos, bueno, los dos últimos es, los dos primeros, perdón, el de la sociedad es relativa, sobre todo el contrato de sociedad que más se produce en el ejercicio profesional, pues es de la sociedad mercantil, la compañía anónima, en la cual pues tiene mucha similitud con la sociedad civil. Pero para ello, pues hay que conocer muy bien las normas del derecho mercantil para la elaboración de este documento. Ahora, con respecto a al contrato de sociedad, perdón, al contrato de préstamo, donde se constituye la garantía hipotecaria y el documento del poder, pues son documentos que sobre todo se están produciendo últimamente y más que todo en virtud de tanta emigración que existe de muchos venezolanos, la cual pues para continuar con la realización de sus actividades, pues deja poderes a los fines de poder seguir en el manejo de sus bienes. Y en cuanto a lo que es el poder judicial, que es el que nos otorgan los clientes cuando estamos en el ejercicio, es decir, en la realización de sus casos, de los procedimientos, pues lo importante es especificar en ese poder lo que se va a hacer dentro del juicio, que son precisamente cada uno de los actos del proceso que el abogado realiza, desde la demanda hasta el ejercicio de un recurso de casación. Entonces, todo eso se tiene que indicar porque en el poder el abogado tiene que tener plenamente facultad y capacidad para poder realizar todas las actuaciones de las partes en el proceso. Bien, el de garantía hipotecaria, bueno, el préstamo, naturalmente, sí indican que el que presta el dinero es casado, el cónyuge pues tiene que autorizar la constitución de la hipoteca, que es lo que se solicita. Bien, recuerden que esta semana es la presentación de la segundo módulo y acá, además de los tres documentos que faltan, pues hacer un pequeño escrito acerca de una visita institucional, bien sea un registro público o una notaría, en virtud de que se requiere también que comiencen ustedes a tener ese contacto precisamente con estas instituciones que a la final van a ser los sitios a donde uno va a ir cuando ya ejerzamos como abogados, bien sea para eh, la presentación de documentos o en el caso de los tribunales, que será en la presentación del cuarto módulo, cómo es que es el ambiente de un tribunal, porque eso sí es importante que lo aprendamos, ya que son nuestros sitios a donde a la final vamos a trabajar. Bien, como abogados. Bien, ahora entramos a lo que es la redacción documental en los juicios, es decir, en lo que se llama la actividad procedimental, que es precisamente los documentos que el abogado en ejercicio realiza cuando inicia un proceso. Y dentro de ese proceso, pues precisamente tenemos que aprender a hacer lo que es el nivel de la demanda, lo que es la contestación de la demanda, las cuestiones previas que normalmente se puedan presentar, las pruebas, los informes, cómo se hace una diligencia, qué es la manera de impulsar el expediente,
la apelación y la casación. Bien. En cuanto a lo que es la actividad de la Administración de Justicia y el ejercicio de la función jurisdiccional, pues ya a estas alturas de su estudio y de sus conocimientos, pues ustedes tienen una cantidad ya de normas de derecho sustantivo en la cual son las que se van a aplicar cuando se llevan a cabo los distintos procedimientos. Cuando se da el tema de la pretensión y de la acción también propiamente dicho y la demanda, precisamente, ¿qué es lo que se hace en la demanda? En la demanda se hace es pedir o demandar a fulano de tal por determinada actuación que se hizo y en esa actuación se lesionaron derechos de quien está solicitando la demanda. Eso es lo que mayormente se hace en la demanda. Entonces, ¿dónde se hace ese reclamo? Cuando tú esbozas la pretensión. Y la pretensión va a ser producto de esa actuación que hicieron las partes, pero esa actuación que hicieron las partes está apoyada en una norma de derecho sustantivo en la cual generó una relación jurídico-material. Llámese una venta, llámese un arrendamiento, llámese un cobro de dinero, llámese, es decir, actos en la cual realizaron las partes consecuencias jurídicas y por lo tanto hubo lesionados en ese acto que realizaron. Entonces, ahí es donde precisamente el abogado, una vez escuchado el relato hecho por el cliente, porque quien produce los hechos son las personas, quien produce los conflictos son las personas, y producto de los conflictos es que se acude ante la Administración de Justicia para, a través de un procedimiento y de un proceso, buscar la solución a ese conflicto. Pero esa persona tiene que actuar por medio de un abogado, porque nosotros los abogados somos los facultados por la Constitución, por la ley de abogados, a representarlo judicialmente en ese proceso en el cual se está ventilando. Bien, ahí les tengo un escrito, bueno, así en forma muy resumida, lo que precisamente corresponde todo esto de la administración de justicia, en la cual ya a este nivel, pues ustedes están con un conocimiento muy completo y de esa manera, pues bueno, empezar a realizar lo que va a ser el resultado de todo ese conocimiento que a lo largo de 4 años de su carrera lo han venido aprendiendo. Bueno, entonces comenzamos con el primer documento, libelo de la demanda. Por favor, esa primera vez en la cual ustedes van a redactar la demanda, pues tenemos que acompañar a la norma, al Código de Procedimiento Civil. Luego, ustedes se convierten en duchos y redactan todas las demandas y hasta de memoria lo hacen. Pero la primera, esa presentación que se va a hacer ante los tribunales, pues sigamos el código y punto por punto, ¿qué hay que hacer para hacer nuestra demanda? Bueno, ahí tenemos la demanda, qué es lo que persigue, dónde es este, que corresponde, todo ello. Entonces, cuando se redacta la demanda, una vez que hemos escuchado el cuento de la persona, una vez que la persona nos suministra la información, por lo general a través de documentos, se hace su estudio, se revisa, se consulta, que es muy común cuando recién uno se gradúa de esta profesión y empezamos cómo es que eh, se empieza a redactar.
Nos vamos al artículo 340. Bueno, ahí tenemos los requisitos que ya los conocemos, uno por uno. Pero, ¿cómo es que los vamos a meter en el documento? Igualmente, la demanda se hace en papel oficio, así como los documentos que van a la notaría y registro se hacen en papel oficio, igualmente la demanda se hace en papel oficio, igualito. Bueno, el primer requisito, indicación del tribunal del cual se propone la demanda. Aquí tenemos en la guía cómo es que se escribe la indicación del tribunal ciudadano o ciudadana, porque puede ser un juez, hombre o juez, mujer. Juez primero, en primera instancia, en lo civil mercantil de la circunscripción judicial del Estado. Bueno, ahí queda donde se va a llevar a cabo el juicio. Estado Táchira, aquí hay estudiantes del Estado de Mérida, Estado de Barinas, bueno, del Estado, su despacho. Ahí tenemos el primer requisito. Indicamos el tribunal. Nos vamos al segundo requisito. Nombre y apellido del demandante y el demandado y el carácter que tiene. Bueno, acá, pues, en el ejemplo, nombre del demandante, se identifica. Entonces, tenemos que en cuanto a la identificación del demandante puede ocurrir de dos maneras. Y aquí le estoy colocando en la guía cuando el abogado es asistido y cuando el abogado tiene poder. Porque cuando es asistido, estamos en primera persona. Ustedes tienen que partir de esto. Recuerden que todo esto hay que seguir las reglas del castellano, idioma oficial de la República Bolivariana de Venezuela, establecido tanto en el Código Civil como en la Constitución. Por eso es que a veces tenemos que hablar en primera persona, a veces tenemos que hablar en tercera persona. Cuando asistimos a la parte, generalmente hablamos en primera persona. Cuando lo estamos representando por medio de poder, lo hablamos en tercera persona, porque usted está representando a otro. Cuidado con esos detalles. Ahí tenemos en el caso del asistido y aquí tenemos en el caso del apoderado. Se recomienda ahora dar teléfonos, correo electrónico para el efecto de las notificaciones. Ya las notificaciones, porque ya tenemos que hasta por WhatsApp se hace la vía de las notificaciones y otros actos que ya se está utilizando la vía de las telecomunicaciones y más de esto de las redes sociales. Bueno, vamos con respecto demandante, vamos por respecto al demandado. Ahí tenemos el demandado, fulano de tal, la dirección. ¿Por qué es importante la dirección del demandado? Porque tenemos que saber a dónde lo vamos a citar cuando se admita la demanda y se ordene el emplazamiento a través de la citación. Bien, nos vamos con el número 3, en la cual se indica que si el demandante o demandado fuera persona jurídica, hay que indicar la identificación del registro mercantil. ¿Y dónde está esa identificación del registro mercantil? En el documento de registro mercantil de la empresa. Y esa empresa tiene que tener su representante legal a los efectos de la citación. Nos vamos al cuarto requisito, el objeto de la pretensión, en la cual deberá determinarse con precisión, indicando situación y linderos si fuera inmueble, marcas, colores o distintivos si fuera semoviente, signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad si fuera inmueble y los demás títulos y explicaciones necesarias si se trataren de derechos objetivos incorporados. Miren, acá cuando se identifique el objeto de la pretensión, por eso es que las personas cuando van a solicitarnos los servicios para interponer la demanda,
nos tienen que dar la información precisamente de lo que van a pedir. Y esa información está en esos documentos, porque el documento, el bien hay que identificarlo, sea un inmueble, sea un mueble, sea un signo. Todo hay que identificarlo y eso nos lo tiene que aportar es la persona, porque todo eso no se puede inventar. Pues los hechos, todo eso nos lo tienen que aportar y en documentos que sean fehacientes, en documentos que el juez los lea, los vea, porque muchas veces se le presentan a uno situaciones con fotocopias, pero a veces lamentablemente la fotocopia ni se lee, que lo ideal es presentarlo con copia certificada. Bueno, en algunos casos, la copia certificada, mientras la fotocopia no sea tachada, no sea impugnada, pues va a tener su validez. Pero lo más seguro y lo más recomendable es que sea la copia certificada, porque la copia certificada sí es, es lo que suple al documento auténtico original. Bueno, entonces aquí tenemos en el ejemplo, bueno, cómo se identifica ese objeto de la pretensión. Aquí está, bueno, en este caso, un inmueble, dónde está ubicado, municipio, los linderos y hasta los datos de registro donde se encuentra. Nos vamos a el quinto requisito, la relación de hecho y los fundamentos de hecho. Bueno, acá es donde precisamente se encuentra el aspecto bien importante de lo que persigue la pretensión, que es la existencia de la relación material. Y esa relación material la vamos a acordar nosotros cuando narremos la historia de todo lo que ocurrió en ese conflicto para llegar precisamente al problema planteado. Entonces, ¿dónde usted lo va a hacer? Usted lo va a hacer en los hechos. Y esos hechos, cuando lo estamos narrando, cuando lo estamos escribiendo, ellos tienen que ir configurando que hay la existencia de una relación material, que hay la existencia de un vendedor y que hay la existencia de un comprador, y que precisamente el uno incumplió con el otro, y que la venta se determinó sobre ese bien. Y por lo tanto, o fue el vendedor que incumplió o fue el comprador que incumplió. Entonces, eso se va a determinar en la relación de hecho. Bueno, y aquí empieza, bueno, la venta y qué fue lo que vendió y qué cumplió y si pagó y si no pagó. Eso es lo que realmente debe ser. Ahora, precisamente, si eso se produjo, entonces, ¿dónde van las normas de fundamento de derecho? Pues las normas del derecho sustantivo, mayormente las normas. Bueno, si fue una venta, tenemos que remitirnos a las normas de la venta. Si fue un arrendamiento, a las normas del arrendamiento. Es decir, de acuerdo al tipo de negocio, a la relación material que se configuró, ahí esa relación tiene que tener su basamento legal para que eso que se va a reclamar es lícito, es legítimo y tiene cualidad para hacer. Tenemos, bien. La cuantía de la demanda, bueno, ello va a depender precisamente de ahora, pues hay un pequeño cambio que precisamente se ha ido mejorando. Acá, por lo menos, ya no se está utilizando la figura de las unidades tributarias, sino sencillamente se está haciendo la operación de 3.000 por la unidad, por la divisa de mayor valor. Si la divisa, en este caso, pues se va a quedar solamente en 200.000 bolívares. Ya el equivalente a 10.000 unidades tributarias, ya eso se elimina. Se elimina. Entonces, vamos a ver si lo eliminamos. Lo eliminamos porque esto ya, bueno, entonces aquí como que no me está agarrando en el computador. Así. Entonces, eso de las 10.000 unidades tributarias se elimina porque salió una resolución el año pasado donde precisamente, pues, ya eso no se está calculando en base a unidades tributarias, sino
el anclaje ahora es la divisa de mayor valor multiplicado por 3.000. Si pasa de ese monto, 126.000 que da a la tasa de hoy, es primera instancia. Si es menos de 126.000 bolívares, es municipio. Entonces, la cuantía va a depender de la cantidad de la materia del territorio donde se llevó a cabo el negocio. Entonces, aquí muy buenas tardes, señora Ana Paredes, bienvenida a la clase. Hola, muy buenas tardes, profesora. Entonces, le pongo, vamos a quitar lo de las 15.000 unidades tributarias porque ahora esa eh, indicación fue derogada por la divisa de mayor valor a los fines de determinar la cuantía. Es decir, volvemos casi a como era antes de implementarse las unidades tributarias. Lo que sucede es que anteriormente, bueno, sí había hasta tantos bolívares, eso, pero ¿qué se hace ahorita? Ahorita se hace es que como la divisa todo el tiempo tiene su movimiento, por lo menos se produjo una devaluación casi de póngale casi que de un 20% en lo que fue el fin de semana, hoy sí volvió a como pararse un poquito. Entonces, eso se multiplica los 3.000 por la unidad de mayor valor, la divisa de mayor valor y la divisa que está tomando, eh, que se tomó para el cálculo de la cuantía, pues es el euro. Entonces se multiplica a como el euro esté para el día en la cual se vaya a interponer la EMA. Entonces sí tiene que ser ese día. Y eso, bueno, ahora lo averiguamos por la banca, que todos los días informa cómo se está cotizando el bolívar. Eso sí, tasa Banco Central de Venezuela. Esa es la que se toma. Las demás que por ahí se ven, pues serán para otro tipo de negociación, menos para las demandas que se instauran en los tribunales. Bien, entonces ahí tenemos la cuantía. El petitorio y la citación, bueno, ahí prácticamente es donde se pide demandar a fulano de tal y la citación, por eso es que se indica la dirección del demandado, porque es allí donde precisamente se va a citar a la persona. Es allí donde se traslada el alguacil y él presenta la boleta con la compulsa, que es precisamente la copia de la demanda para su citación. A la final colocamos nombre del demandante, nombre del abogado abogado asistente, o también por lo menos, si es apoderado, pues se presenta el abogado como apoderado judicial. Requisito 6. Los instrumentos en que se fundamenta la pretensión. Aquí son la documentación donde se originó el negocio y el acto. Si es un contrato, bueno, el contrato celebrado por las partes por el cual se celebró la negociación y donde se produjo el incumplimiento. Si es por lo menos que se va a pedir una demanda de divorcio, bueno, el acta de matrimonio, el fundamental. Si hay hijos, hay que ver si los hijos son menores, por el tribunal de la LOMNA, la partida de nacimiento de los hijos menores. Si son mayores, no es necesario, solamente pura acta de matrimonio de los esposos. Y así sucesivamente lo que se va a pedir, lo que consiste en la pretensión, cómo surgió esa relación material, ese es el documento que hay que presentar. De presentar ese documento porque de no admitir, de no presentarse, pues la demanda no va a poder ser admitida. Y si es uno de los juicios especiales, en la cual ya se encuentran los del libro cuarto, ahí sí son los documentos que precisamente exige el legislador cuando se admite la demanda y que hay que acompañar. Si es una percusión adquisitiva, la certificación de gravamen. Si es un juicio ejecutivo, el cheque, la letra de cambio, el pagaré, etcétera. Si es un juicio de divorcio, el acta de matrimonio. Si es un juicio de partición, el documento donde consta la comunidad y la cuota a quien le corresponde a cada condominio. Y así sucesivamente. Ese documento sí tiene que ser específico.
para que la demanda pueda ser admitida. Medios probatorios. Bueno, ahí tenemos documentos públicos, el modelo, bueno, documento privado tal, documento, bueno, lo que dio origen a precisamente la relación jurídica presentada. Si se demanda la indemnización de daños y perjuicios, bueno, de estos y sus causas. Este es un requisito y sobre todo se aplica en la demanda de cumplimiento o resolución del contrato, como lo establecen los artículos 1167, 68, 264 y 271. Nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. Esto sí, ya por lo menos al inicio de la demanda, disculpe, aquí a las participantes, al inicio de la demanda, de cómo se distribuyen estos requisitos, se colocó en caso de apoderado, si se presenta como apoderado, la parte tiene apoderado, entonces hay que acompañar a la demanda, además de los documentos fundamentales, el documento del abogado que lo va a representar en ese juicio. Y la sede de la dirección del demandante a que se refiere el 174, que es el llamado domicilio procesal. Aquí más o menos puede ser la dirección donde vive la parte, o en su caso mayormente se coloca la dirección de la oficina del abogado, o donde vive el abogado. Por lo menos en mi caso, mayormente pues coloco aquí, bueno, una de las tantas demandas que he presentado, coloco precisamente esa dirección que es, bueno, realmente, porque ahí es donde queda mi oficina, ¿ves? Ahí es donde yo atiendo a las personas y donde pues pueden llegar las notificaciones ahora, pues también aparte de eso, los teléfonos, porque está el mecanismo, la notificación vía WhatsApp para informar sobre actos o decisiones que dictan los tribunales. Y acá ahora sí, el modelo de una demanda, cómo debe presentarse ante un tribunal. ¿Bien? Ok. Presentarse ante un tribunal. Este es el acto de la demanda. Este es uno de los documentos que nosotros hacemos. Bueno, es prácticamente el medio de presentación del abogado. Medio de presentación. ¿Bien? Luego vienen los trámites procesales de admisión que hace el juez, los actos procesales, admisión que hace el juez, el emplazamiento en la cual el juez llama a la parte a que dé lugar a la contestación de la demanda y el trabajo en la citación, que es lo que hace el alguacil. Naturalmente la parte pues le colabora para que el alguacil haga ese trabajo de una manera correcta y eficaz. Bien, ahí tenemos lo que es la demanda. Una vez que se cita el demandado, pues viene el trabajo que hace la otra parte, que es, perdón, el demandante viene el trabajo que hace la otra parte, que es el demandado. ¿Ven? Tenemos que ya el demandante, como no, presentó la demanda, se citó y se hizo todo, bueno, lo que hizo, viene el demandado. Bueno, acá y hasta aquí es donde va a llegar la primera actividad, es que es la del módulo 3. El demandado pues tiene en la contestación de la demanda. Acá, en la contestación pues en sí, el código, y ya ustedes por procedimiento ordinario lo saben, no indica específicamente requisitos para la contestación, sino que lo que indica la ley es que el demandado contesta en todo o en parte los argumentos de la demanda. Es decir, no hay modelos únicos para contestar demanda. Yo aquí les facilito una forma de contestar demanda en la cual, pues, cuando se es contraparte, bueno, se coloca de acuerdo a lo que se pidió en la pretensión. Si rechazo contradijo o rechazo una parte,
convengo en otra, o sencillamente convenir y hasta ahí termina el juicio. Pero no hay, como se dice, receta única para la contestación. Yo les facilito este modelo para en el momento en el cual pues les toque contestar una demanda, pues se haga como debe ser. Y en cuanto a las cuestiones previas, y aquí pues vamos a dejar el módulo 3, pues son momentos en el cual lo hace el demandado de acuerdo a lo que ve la demanda que deba presentar. Acá se presenta el escrito interponiendo la cuestión previa del 1 a, del 1 al 11. Ellas tienen su procedimiento. La una determina lo de la jurisdicción y competencia, de la 2 a la 6 se subsana, de las 7 a las 11 se contradice, o sea, o no se contradice. Entonces, el juez tiene que resolver lo de las cuestiones previas. Si la cuestión previa se subsana y si la cuestión previa, la que se contradice, no da lugar, pues el demandado debe contestar a los 5 días. Bien, voy a adelantarme un poco, mientras tanto, por el escrito de pruebas, aunque la actividad se la dejé hasta el escrito de cuestiones previas, la demanda, la contestación a las cuestiones previas, porque ya en la segunda, pues está lo relacionado con el escrito de pruebas, los informes y el llamado recurso de casación. Y la módulo 4, pues es la visita institucional ya a un tribunal. El de esta semana todavía a una notaría de registro. El del módulo 4 a un tribunal. Ahí sí, tribunales de municipio, están tribunales de primera instancia, sobre todo de materia jurisdicción civil. Yo le agradezco, no me vayan a tocar la materia penal porque esta es prácticas civiles y a los tribunales que van a asistir son los de jurisdicción civil, sean de primera instancia o sean de municipio. Esos son los que tienen competencia civil. La competencia penal, ustedes lo ven en prácticas penales y ahí sí visitarán lo que son los circuitos judiciales penales que están aquí en San Cristóbal, también hay en San Antonio y tengo entendido también están en La Fría. Bueno, ahí tenemos en el escrito de pruebas, pues de acuerdo a la norma del Código de Procedimiento Civil, cómo se hace este escrito. Bueno, de acuerdo a lo que sucedió en la demanda de una contestación, que es lo que se va a probar. Se puede probar con testigos, se puede probar con posiciones juradas, se puede probar con documentos públicos, con documentos privados, con inspección judicial, con experticia. Es decir, todo lo que en realidad, de acuerdo a lo que haya ocurrido en el juicio, cómo se va a probar. Mayormente, las pruebas que más se utilizan fue la testimonial y la documental. Esas son las pruebas que más se utilizan. Hay momentos que sí hay que hacer una inspección judicial, sobre todo cuando tiene que ver con lugares, hechos. La experticia, sobre todo para determinar cantidades, más que todo en juicios que tengan que ver inmuebles. Y las posiciones juradas son muy excepcionales porque esa es una prueba muy delicada. Pero por eso mayormente la que más se prueba es con el documento y el testigo. Ahí tenemos. Y el escrito de informes, pues son, como se dice, son esas conclusiones que las partes presentan antes de que el juez dicte la sentencia en primera instancia. Ese es más que todo el escrito de informe. No es un escrito que tenga una formalidad, unos requisitos taxativos, ¿no? Sino esto depende de lo que ha ocurrido en el juicio y qué es lo que uno aspira que el juez sentencie. Si uno representa a la parte demandante, pues que sentencie la demanda con lugar. Y la contraparte, pues que sentencie la demanda sin lugar. Es decir, cada quien de acuerdo a la parte que representa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo le sugiero aquí con respecto a estos escritos? Claro, en un primer momento, pues son escritos en los cuales, pues, nos copiamos de un modelo. Pero sí, por lo menos, sí les recomiendo que en los tribunales nos acostumbremos a, más que todo, lo relacionado con la redacción y con el castellano.
porque estos son escritos que lo lee el juez y el juez es el que decide. Y si nosotros no somos específicos en lo que pedimos para la parte demandante y no somos específicos en lo que nos oponemos para la parte demandada, pues el resultado no va a ser el que uno espera. Eso sí, la hoja, papel, oficio, tratar de que si se hace en este tipo de letra, Arial 12, molde, ser lo más ordenado, subrayar lo importante, por lo menos acostumbro mucho a determinadas subtítulos, determinados argumentos hasta subrayados, para ver si el juez por lo menos entiende de que mi parte pues tiene razón. ¿Sí? La demanda sí se tiene que cumplir tal cual como lo dice el 340. Ahí yo no puedo saltarme de uno de los requisitos. La contestación es en base más que todo a la manera de hacer esa oposición. Y en cuanto a los informes, tratar de dar las conclusiones siguiendo lo que ocurrió en el juicio. Claro, en la módulo 3 pues, entonces, si estamos hasta cuestiones previas o hasta pruebas. Ya los informes y el recurso de casación sí sería para el módulo 4 más la visita institucional. Porque en la casación, cuando lo explique en el módulo 4 sí me voy a detener un poco, porque la casación también tiene el escrito de formalización unos requisitos, en la cual pues hay que cumplirlos tal cual como lo indica la ley.